Comenzamos un nuevo filandón en esta semana dedicado al campo leonés, a la agricultura, a la ganadería, con los muchos temas que nos ha dejado la actualidad referentes a este sector, y de la mano del secretario general de Asaja, José Antonio Turrado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este filandón. Un placer. En el que analizaremos muchas cuestiones, como decimos, que nos deja la actualidad. Para hacerlo tenemos con nosotros al director del Diario de León, a Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a la responsable de informativos de Es Radio León, Elena Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos haciendo balance, José Antonio, porque llevamos ya 19 días de este año, que ya nos ha dejado algunos temas, pero bueno, ¿cómo se presenta este 2022? Para ir situándonos, antes de ir entrando ya en materia, ¿cómo se presenta este 2022? Supongo que marcado también en parte por esa cita electoral de febrero. Bueno, para nosotros como agricultores no tanto, ¿no? A nosotros las citas nos las marca mucho la climatología. Estamos empezando el año. Afortunadamente no hay nada perdido, no ha habido ninguna catástrofe climatológica, al contrario, tenemos agua en los pantanos y los cultivos, lo que tenemos sembrado a día de hoy está bien y las fincas están labradas, por lo tanto empezamos el año desde un buen arranque, pero el año es muy largo y en la agricultura lo sabemos que en cualquier momento la climatología nos juega una mala pasada, por lo tanto, bueno, eso para nosotros hoy es lo más importante. Y ya que habla de elecciones o de política, pues bueno, que no estorben mucho, ¿no? Que nos dejen hacer, que nos dejen trabajar y cuando necesitemos algo que sean receptivos. El año 2021 se cerró con una importante crisis de costes de producción para el sector primario, que ha sufrido sobre todo y que sigue sufriendo el sector del vacuno de leche. ¿Cómo esperan que vayan evolucionando estos costes y cómo le puede afectar a los agricultores y los ganaderos? Bueno, la crisis de costes realmente empezó a finales del año 2021, o digamos que en el segundo semestre, por lo tanto, en la renta del año 2021 no se ha notado tanto. Nuestra gran preocupación es lo que se va a notar en la renta del año 2022, porque ya venimos arrastrando esos mayores costes desde el último semestre, estamos empezando ahora las labores para la nueva campaña y lo estamos haciendo pues en unos precios para que se nos entienda. Por ejemplo, los fertilizantes, que es uno de nuestros grandes insumos, pues lo que valía 200 vale más de 600, es decir, estamos multiplicando por 3 como mínimo los costes de un input tan importante. El de la electricidad se lo puede imaginar cualquier ciudadano y el del gasóleo, pues lo mismo, la proporción entre el gasóleo agrícola y el gasóleo de automoción pues lleva la misma carrera. Habla de precios, pero yo creo que hay que hablar un poco de la polémica más reciente. Evidentemente los precios tienen mucho que ver en el sector cárnico y todo lo que está ocurriendo con ello. ¿Cómo ve la polémica con el ministro Garzón, todo lo que se está produciendo y además eso conjugado con la historia del lobo y de todas las repercusiones que tiene el hecho de que se prohíba la caza del lobo al norte del Duero? Bueno, son cosas distintas. El tema de prohibir la caza del lobo al norte del Duero pues afecta a nuestra ganadería extensiva, que ya estaba muy castigada por este depredador y lo va a estar más, porque es muy difícil controlar esta especie si no se deja cazar a los cazadores, que tampoco los cazadores serán muy eficaces con las capturas, pero desde luego mucho más que si tenemos que mandar a los funcionarios a capturar el lobo. Por lo tanto, esa es una gran preocupación. Nosotros apoyamos a la Junta de Castilla y León en la batalla que está siguiendo contra el Estado con una norma que ha sido absolutamente inoportuna e injusta para esta tierra y bueno, vamos a ver lo que dan de sí las cosas. Con respecto al tema de la polémica sobre la carne, lo primero que hay que decir es que en el mundo agrario, desde hace unos años para acá, hemos cambiado un poco el chip, es decir, somos un país exportador de alimentos. También en la provincia de León producimos para exportar, ¿no? No somos un país que se contente con producir para nuestro autoconsumo y por lo tanto las cosas nos van bien cuando exportamos, ¿no? Y bueno, pues maldecir de un producto español en un medio de comunicación extranjero, incluso de fuera de la propia Unión Europea, en unos mercados que son tan sensibles, pues evidentemente es echar por tierra el gran esfuerzo que estamos haciendo los ganaderos y que está haciendo la industria cárnica para convencer de que lo nuestro, cuando sale fuera, es lo mejor en precio y en calidad. Porque cuando Embutido Rodríguez, por poner un ejemplo, ¿no?, sale a exportar a China,
tiene que demostrarle, lógicamente, que cumplimos con las normas más estrictas del mundo, que son las que impone la propia Unión Europea. Eso ya se da por hecho, pero es que además vienen los chinos a ver qué hacen sus granjas, las granjas que entregan en Rodríguez, y a ver qué hace Rodríguez. Y cuando le da el ok, se puede exportar, y cuando no se lo da, no se puede exportar. Por lo tanto, un tema muy sensible. El ministro no tenía ni idea, y si tenía idea, tenía maldad, cosa todavía peor. Por lo tanto, lo mejor que podía hacer era rectificar cuanto antes, y como dije antes, que nos dejen trabajar. Sí, pero en el Partido Socialista se ha producido un debate un poco curioso, ¿no? Al principio, digamos que no apoyaron las declaraciones de Garzón, y ahora, sin embargo, parece que las apoyan. Y luego una cuestión muy clara, ¿no? Si tú apoyas la ganadería extensiva, lo del lobo me parece que en fin, tiene muy difícil defensa, ¿no? Bueno, la ganadería extensiva es incompatible con el lobo en muchos territorios, eso es en primer lugar, pero es que el debate no está entre ganadería extensiva y ganadería intensiva, es que son dos actividades absolutamente complementarias. La ganadería extensiva no interviene en la fase final hay que cebar los animales, y el 90% de los animales que llegan al matadero previamente han pasado por un cebadero, es decir, ganadería intensiva. Por lo tanto, no es una o la otra, es que son complementarias. Nosotros no tendríamos ganadería intensiva si no la tuviéramos extensiva, porque habría que traer los animales de fuera para cebarlos, y al revés, nuestra ganadería extensiva no tendría sentido si no tuviéramos cebaderos para cebar. Y hay algunos sectores que solamente cabe la intensiva. Lógicamente, en León tenemos muy buenas explotaciones de la cría de conejos, tenemos muy buenas explotaciones de avicultura de broilers y de puesta, tenemos buenas explotaciones de porcino, y es que eso ahí no hay otra alternativa. ¿No cree que las declaraciones del ministro en esa entrevista de The Guardian se han magnificado demasiado? ¿Cuánto cree que puedan afectar a las exportaciones de una provincia como la de León, esa entrevista, que es una única entrevista en un medio internacional? Bueno, eso lo debería decir la industria cárnica, que tengo que decir que es miedosa y es una cobarde, y no le ha cantado las 40 al ministro. Como puede ver, se las hemos cantado las organizaciones agrarias y después los partidos políticos, pero el verdaderamente afectado, que es la industria cárnica, es decir, empresas asociadas a la COE, no han dicho nada. Nosotros echamos de menos que el verdaderamente afectado, el primer afectado, no haya dicho esta boca mía, porque son unos cobardes, pero desde luego nosotros no tenemos cuantificado el daño, pero ha sido un gran daño, y si sigue insistiendo que tiene toda la pinta, pues va a ir la cosa peor. Yo creo que esto, lo mejor que nos puede pasar a todos es que se olvide. Nosotros, que no estamos en campaña, desde luego lo que queremos en este momento es que la polémica se olvide. Sí, pero es difícil cuando en Sagún, por ejemplo, en la sede de Asaja, aparecen pintadas contra las macrogranjas, y eso, en fin, yo creo que eso tensiona mucho el sector, ¿no? Sí, eso tensiona mucho el sector, efectivamente. Nosotros ahí nos consideramos víctimas. Lo que ha pasado la madrugada del pasado domingo, saqueando nuestras oficinas, pues nos ha sentado francamente mal, y tampoco sabemos a cuento de qué viene. Nosotros estamos en el sector, nosotros defendemos la ganadería en plural, y nosotros defendemos todas las ganaderías que cumplan la normativa que esté en vigor en nuestro país. Por cierto, cuando hablamos de macrogranjas, hablan de macrogranjas, estamos hablando de un tipo de ganadería intensiva, fundamentalmente la avicultura y la porcinocultura, que se rigen por dos reales decretos que se han aprobado estando sentado en el Consejo de Ministros el ministro Garzón. Por lo tanto, la legislación que tenemos en nuestro país sobre esos dos sectores, repito, que son el prototipo de ganadería intensiva, se han aprobado con el ministro Garzón en el Consejo de Ministros. Los dos se han aprobado a partir del 20 de enero o de enero del año 2020, que es cuando él tomó posesión como ministro. Muchos de los jóvenes que se incorporan al campo eligen precisamente esa ganadería intensiva, el engorde de pollos y el porcino como actividades a las que dedicarse. ¿Puede afectar esta polémica a esos jóvenes que ahora mismo están pensando en hacer importantes inversiones para comenzar a ser ganaderos? Sí, dice bien que por ahí van los tiros de los jóvenes, y no es por vocación, no es porque a los jóvenes les encante criar pollos o criar cerdos, es porque para incorporarse en la agricultura pues hace falta un factor tierra, que es muy difícil conseguirlo, es muy difícil conseguir fincas y muy difícil conseguir pastos. Por lo tanto, la otra alternativa es una ganadería intensiva que no depende del factor tierra. Para incorporarse a la ganadería, por ejemplo con pollos o con conejos o con cerdos, pues hace falta querer, y hace falta que alguien te financie una inversión muy importante que hay que hacer. Si consigues la financiación, tienes tu propio puesto de trabajo, tienes tu propio empleo, porque efectivamente estas ganaderías están funcionando bien
porque hay demanda, y hay demanda porque hay exportación, y hay exportación porque somos los mejores, nada más. Nadie nos abre los mercados, nos los hemos abierto nosotros solos. Si es que algo de lo que teníamos que presumir parece que es algo de lo que nos tenemos que acobardar y avergonzar. Los jóvenes que llegan a Saja entonces tienen miedo ahora, después de esas declaraciones, de comenzar la actividad ganadera. Pues hombre, no solo hemos preguntado, pero alguien que tiene que ir al banco a pedir 400.000 euros para desarrollar un negocio que tiene riesgo, que hay que trabajar y que hay que estar todos los días del año, porque no deja de ser ganado, todos los días del año pendiente de eso, y cuando enciendes la televisión, la radio o el periódico, ves que te insultan y que eso que tú haces está mal visto y que te demonizan, pues hombre, pues, la verdad que se lo pensarán dos veces. A nadie nos gustaría. Por precisar sobre este tema, es cierto que no se puede generalizar y que no hay que tomar la parte por el todo, pero existen ese tipo de, vamos a llamarlo macrogranjas, aunque legalmente no exista esa figura, existen ese tipo de macrogranjas en León, en España. ¿Habría que perseguir a esos que sí que lo estén haciendo de esa manera para no manchar la buena calidad de la ganadería española y leonesa? Si a macrogranjas estamos hablando de tamaño, una de las mayores granjas que hay, una de las granjas importantes que hay en España está en Vidanes, municipio de Cistierna. ¿Alguien nos molesta? ¿Estamos preocupados los leoneses por el cebadeo de terneros que hay en Vidanes? Yo creo que están haciendo las cosas bien y que ahí están y que estarán generando riqueza y empleo en la comarca. De hecho, cuando vino esa empresa a León, se le abrieron todas las puertas hace unos cuantos años. Yo no vi ninguna crítica, porque yo ya estaba en esto. Y hombre, si lo llevamos, por ejemplo, al sector porcino, pues hoy la granja de mayor tamaño que se puede hacer en el sector porcino, una granja de cebo, pues estaría ocupando 6.000 metros cuadrados. Hombre, yo creo que 6.000 metros cuadrados no es un emporio de granja, ¿no? Parece una cosa más bien pequeña. Tú puedes tener muchas de 6.000, separadas entre sí, pero la granja más grande, 6.000 metros cuadrados de construcción. Supongo que ya no es tanto a lo mejor solo el tamaño como el trato que se realiza o los procedimientos que cumplan la Los legislación. propios de una ganadería intensiva, sujetos a multitud de normas que emanan de la Unión Europea, de la Comunidad Autónoma y del Estado, y sujetos a los propios autocontroles que tenemos los ganaderos, que también nos los exigen nuestros compradores, como no podía ser de otra manera, y sujetos a los controles de la Administración Pública, en este caso de la Junta de Castilla y León y de su inspección veterinaria. Estamos sujetos a todo tipo de controles. El fin de semana que viene hay movilizaciones en Madrid del sector ganadero. ¿Esas movilizaciones usted cómo la ve? Bueno, eso es una movilización de una amplísima plataforma, me parece que lo convocan teóricamente 300 entidades, bueno, no sé, parece... ¿Y el campo leonés está unido en esa movilización? Bueno, hay otra convocada, perdóname que le vaya con rodeo, ¿no? Hay otra convocada para el 20 de marzo, que han convocado las 3 organizaciones agrarias mayoritarias en el ámbito nacional, ¿no? Entre una de las cuales está a la que yo pertenezco, que es Asaja, ¿no? A esa movilización del 20 de marzo, Asaja de León acudirá pues con todos los medios que ponemos siempre a disposición de nuestros socios. ¿Y este fin de semana? Pues este fin de semana, pues la verdad que no estamos participando activamente en ese acto. Es una manifestación que se sale un poco del ámbito más agrario y que, bueno, pues es un abanico más amplio relacionado pues con el medio rural, con la España vaciada, que no quiere decir que no nos identifiquemos con eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que no estamos muy centrados en ese tema. A pesar de que el campo es una de las fuentes de riqueza de esa España vaciada, ¿no? Sí, es una fuente de riqueza y nosotros tenemos que trabajar para que sea todavía más fuente de riqueza. La crisis de precios llevó a todas las organizaciones agrarias en la provincia de León y también a nivel nacional a movilizaciones unos días antes o poco tiempo antes de que se declarase la pandemia en marzo del año 2020. El problema de precios continúa ahí, nos lo ha dicho al principio que le preocupa mucho este inicio del año 2022 con la subida de los costes de producción. ¿Volveremos a ver los tractores y unidad de las organizaciones agrarias en la provincia de León? Bueno, pues para haber unidad tiene que haber coincidencia en las reivindicaciones, que no es fácil. Nosotros llevamos unos cuantos meses haciendo un montón de reivindicaciones que primero otros yo creo que no las han hecho y cuando han opinado ha sido a veces para decir lo contrario de lo que decimos nosotros. Y quiero poner el ejemplo del cultivo del maíz. Para nosotros es un tema fundamental. Otros no han dicho lo mismo que nosotros. Cuando hablamos del problema de los macroparques fotovoltaicos, pues tampoco otros dicen lo mismo que nosotros. Es decir, no estamos coincidiendo exactamente. Y sería bueno que coincidiésemos, ¿vale? Entonces, si hay una coincidencia, se puede ir juntos.
Y bueno, pues antes de que me meta el dedo en el ojo, me doy yo por tener el dedo metido en el ojo, ¿no? Nosotros estamos exigiendo, y lo hemos decidido hace un año, que para movilizarnos con otros, los otros tienen que demostrar por lo menos la misma independencia política que nosotros. Eso es tan importante que lo hemos incluido en nuestro código ético y está aprobado en una Asamblea General. Por lo tanto, nuestra única condición para ir con otros a una movilización es que demuestren una independencia política similar a la que tenemos nosotros. Podemos insistir en este tema, pero nos va a llevar al mismo sitio. Pero en la solicitud de precios justos, que es lo que le sacó a la calle en febrero de 2020, sí que hay coincidencia de que ese es uno de los principales problemas, no de ahora, sino históricos del campo. Sí, pero bueno, las movilizaciones no se están haciendo solamente por un tema, se hacen por muchos. Yo vuelvo a decir que deberíamos de confluir en la mayoría de ellos, ¿vale? Deberíamos de confluir, y hay temas tan importantes como el del maíz, donde por desgracia no hemos confluido hasta el día de hoy. En fin, ahora está debatiéndose mucho el asunto de la PAC, porque es el momento, porque se empiezan a cobrar las historias de la PAC, el dinero de la PAC. ¿Usted cree que León ha salido perjudicado de la nueva PAC o no? Bueno, a lo mejor en términos económicos no salimos muy perjudicados, ¿vale? Aquí además hay una agricultura más pequeña en tamaño, que creo que tiene que aspirar a ser más grande, es decir, el que sea pequeña no es bueno, tiene que aspirar a ser más grande, pero hoy es más pequeña en tamaño y a lo mejor por una serie de circunstancias pues no sale tan perjudicada, porque las agriculturas y ganaderías más dimensionadas van a salir más perjudicadas. Vamos a ir perjudicados por el peso que tiene el regadío. El regadío va a estar maltratado en esta nueva PAC, y si el regadío está maltratado, difícilmente podemos decir que a la provincia de León le va a ir bien. Y va a estar maltratado el agricultor profesional con respecto al que tiene otra actividad, cosa que evidentemente también nos desagrada. Y uno de los mayores problemas que va a tener esta PAC ya no es si vamos a cobrar un poco más de dinero o un poco menos, que va a ser un poco menos, pero tampoco tanto menos. Nuestra mayor preocupación es que hay unas exigencias desde el punto de vista medioambientales, cuya eficacia pues va a ser más que dudosa, que nos van a hacer producir menos y producir más caro. Y yo creo que ni estamos para producir menos, ni estamos para producir más caro, porque eso nos va a restar competitividad en unos mercados que están absolutamente globalizados. Esta es nuestra principal preocupación con respecto a esta nueva PAC que vamos a tener en marcha dentro de un año. Eso con respecto al maíz, pero ¿y el resto de los cultivos? No, me estoy refiriendo a todos los cultivos en general. Me estoy refiriendo a todos los cultivos. Las normas medioambientales nos van a afectar de una manera u otra a todos los sectores, a todos los subsectores, a unos más que a otros, pero a todos. Y también está ahora, bueno, en negociación, no está en el proceso de admisión de las alegaciones que se habían presentado el plan hidrológico de la Cuenca del Duero, que entrará en vigor hasta el año 2027. ¿Qué espera Saja que tenga en cuenta la Confederación de esas 1000 y pico alegaciones que se han presentado a ese plan, que es larguísimo y que es el que va a poner las cartas sobre la mesa de lo que va a pasar en la cuenca? Pues hombre, esperamos más que en el plan anterior, porque en el plan anterior, en el Consejo del Agua, del que participamos más de 30 personas, representando a diferentes entidades y a las diferentes administraciones, en el plan anterior solamente voté en contra yo, representando a Saja. Vale, en esta ocasión, por lo menos hoy por hoy, hay un frente en el que están las comunidades de regantes, están las organizaciones agrarias y está la Consejería de Agricultura, entiendo que la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, hoy hay un frente importante contra el anteproyecto de ese plan hidrológico. Y como ya no estoy yo solo o Asaja sola, pues evidentemente tengo más expectativas de que esto pueda cambiarse. Yo no creo que la Confederación Hidrográfica del Duero saque adelante el plan con la oposición de la Junta de Castilla y León. Sería una barbaridad. Entonces, lo importante aquí es que la Junta de Castilla y León no ceda en las cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son? Bueno, pues la Junta de Castilla y León hace un planteamiento que nosotros lo hemos apoyado, todas las organizaciones, hace un planteamiento de una mayor regulación de ríos para disponer de más recursos y bueno, pues un proyecto más ambicioso de nuevos regadíos y de modernización de regadíos. Y también están pidiendo que se sea menos estricto en determinadas restricciones que se quiere aplicar a la utilización del agua de riego vinculada con la contaminación de los nitratos o con lo que ellos llaman acuíferos sobreexplotados, por poner un ejemplo. ¿Cree que en ese periodo de aquí a 2027 veremos los mini embalses del río Órbigo, que los proyectó ya Balín en su época de presidente de la Confederación?
Bueno, parece que hay una gran unanimidad en este momento para sacarlos adelante y por lo tanto eso sería únicamente cuestión de presupuesto. Y en este momento las administraciones parece que tienen dinero para dar y regalar. A nosotros, cuando digo a nosotros, a Saja, hasta ahora lo que más nos había preocupado siempre, cuando se hablaba de ese tema, nosotros mirábamos para los regadíos que después de 30 años seguían sin desarrollarse en la zona de Payuelos, y mirábamos para la modernización de regadíos. Nosotros hemos dicho que lo prioritario para la provincia de León era cerrar el mapa de los nuevos regadíos y era dar un empuje definitivo a la modernización. Hay que decir que en este último año, en el 2021, se le dio un empuje importantísimo, tanto a los nuevos como a los modernizados, y eso hay que valorarlo. Insuficiente para nosotros. Bueno, pues si este año y el siguiente se le consigue dar un empujón definitivo en esa misma línea, pues entonces habremos avanzado lo suficiente y sería el momento de desarrollar esas dos balsas para dar una mayor capacidad, una mayor seguridad a los regadíos del páramo, que hoy por hoy pues están funcionando. Es decir, hoy está más preocupado un agricultor de Payuelos que no le ha llegado el agua, que un agricultor del páramo que efectivamente puede haber algún año de escasez. Tenemos que hacer aquí una pausa para la publicidad. Hemos superado el ecuador de este filandón. Enseguida regresamos para seguir hablando del campo leonés con el secretario general de Asaja, con José Antonio Turrado. Hasta ahora mismo. Continuamos charlando sobre el campo leonés con José Antonio Turrado, al que quería en el inicio de esta segunda parte poner sobre la mesa un tema también de actualidad, aunque de momento a la provincia no afecta directamente, como son los casos de gripe aviar que se han detectado en la comunidad. No sé si hay preocupación de cómo puede evolucionar. Hoy aquí en la 8 el Colegio de Veterinarios transmitía tranquilidad sobre el escasísimo riesgo de que pase al ser humano y que, bueno, que está todo controlado y siguiendo las medidas en principio no hay nada que temer, pero los productores que pueden ver afectadas sus animales, ¿cómo lo están viviendo? No sé si hay preocupación o no. Bueno, como ya ha habido muchos más brotes en Europa, pues ya la cosa mediáticamente pues tiene menos interés. Hombre, en estos casos hay un protocolo muy estricto de actuación, que yo entiendo que todas las administraciones lo van a llevar a rajatabla y lo van a hacer bien, y se va a cortar, esos animales se van a sacrificar, se va a desinfectar las instalaciones, y yo creo que el tema está solucionado. Las granjas intensivas tienen alguna ventaja, y es que es un sitio cerrado, es decir, se supone que ni entra ni sale nada. Esto habrá que buscar cómo ha ocurrido, pero no debería de haber ocurrido. Yo creo que eso ha dicho el director general de Ganadería, no debería de haber ocurrido porque los protocolos no deberían de permitirlo. Repito, una granja es un sitio cerrado, no debería entrar nadie, más que los propios dueños, más que gente controlada, y con las debidas medidas de bioseguridad, pues no debería haber este tipo de problemas. Yo estoy seguro que se va a atajar rápidamente. Sí, antes de la pausa habíamos hablado del regadío y además decía que el regadío avanza razonablemente bien, pero yo recuerdo hace 20 y tantos años, 30 años, hablar de los payuelos, y los payuelos no están terminados. Es verdad que el Gobierno y la Junta de Castilla y León han hecho un esfuerzo importante, bueno, para avanzar en los regadíos, pero ese avance no resulta lento. No deberíamos avanzar mucho más, sobre todo porque en el campo leonés es absolutamente fundamental el regadío, ¿no? Bueno, para nosotros es lentísimo, pero hombre, hay que decir algo bueno después de tantos años hablando de que eso no avanzaba y no se movía. Lo único que he querido decir es que en este año 2021 hubo un empujón importante por parte de la Junta y por parte del Estado a través de la empresa pública Trapsa. Se está actuando en un montón de pueblos, es decir, según se va a Valladolid, en el momento que llegas a Santas Martas, miras a mano izquierda y hasta Albires está todo el campo
abierto con zanjas que se están metiendo tubos. Es decir, eso es el mejor síntoma y la mejor señal de que se están haciendo cosas. Quedan unas 13.000 hectáreas sobre las que todavía no hay licitación o no hay compromiso del Estado para empezar las obras. 13.000 hectáreas son muchas hectáreas, pero comparado con las 40.000, pues bueno, pues ya nos estamos acercando más a cerrar ese círculo. ¿Y todo esto va a contribuir a que haya una incorporación más importante de jóvenes al campo y entre esos jóvenes que sean mujeres? Bueno, pues por supuesto, ¿no? Le voy a poner un ejemplo en el que ya se está regando una gran parte del municipio, el Burgo Ranero, por ejemplo, ¿no? Ahí hay incorporados ya 6 o 7 chavales en los últimos años, que esos chicos no estarían ahí si no fuera porque en el Burgo Ranero ya hay muchas fincas que se están regando y hay una expectativa de que a corto plazo se pueda regar todo el municipio. Es decir, nosotros ahí ya lo estamos viendo, los pueblos en los que ya se ha desarrollado el regadío hace 2 o 3 años se están incorporando permanentemente jóvenes, y además jóvenes que quieren hacer cosas, que quieren montar secaderos de maíz, es decir, que quieren acometer un poco la segunda parte, la parte de transformar o hacer una primera transformación del producto para conseguir un mayor valor añadido. Es decir, los jóvenes por lo general son inquietos y no se conforman con vivir con lo justo, quieren aspirar a más y así muy bien. 6 o 7 me parece una cifra para un pueblo muy pequeña. Bueno, para un pueblo de jóvenes, sí. Pues yo creo que está muy bien. A mí me parece que está muy bien. Para un sí, pueblo... Si queremos luchar contra la despoblación y contra esta España vaciada, a ver, 6 o 7 es verdad que es un pueblo, pero... He puesto un ejemplo de un pueblo, pero es que en la comarca de Sahagún, en la zona regable de los Payuelos, pues hay muchos pueblos. Si en todos los pueblos se incorporan un par de jóvenes al año, son muchos. Es que las tierras son las que son, no las podemos estirar. Cuando las convertimos en regadío, multiplicamos la productividad por 3, yo diría que por lo menos por 4. Que eso quiere decir que hay muchas más posibilidades para que se incorpore gente, pero mucho más que eso no se pueden estirar. El año pasado León lideró la incorporación de jóvenes al campo en Castilla y León con más de 150 jóvenes. En el balance que hacía Saja recientemente decía que esperaba en torno a 200 jóvenes que se incorporen al campo de la provincia de León, pero que hay un problema porque se están incorporando jóvenes por encima de las posibilidades, podríamos decir, de la montaña leonesa y de los pastos y los prados que hay. Sí, lo de 200 es una estimación nuestra, viendo lo que se incorporó el pasado año y viendo las apetencias que hay en este momento, lo que nos preguntan y los expedientes que estamos tramitando, pues nosotros estimamos que van a ser por lo menos 200. Y claro, nos atrevemos a decir lo que no le gusta decir a nadie, es decir, que esto puede ser un problema. A los políticos, pues lo único que quieren es vender números, y esto va en aumento, pues ya se venden positivos, y además hay mujeres, pues mucho más en positivo. Nosotros estamos preocupados porque queremos que estas sean unas incorporaciones que tengan futuro, es decir, que el que venga a la agricultura, que no venga por 3 o por 4 o por 5 años a pillar una ayuda en un momento puntual, sino que venga a quedarse en esto, y para quedarse en esto la explotación tiene que ser rentable, tiene que poder vivir dignamente de esto, y hoy no hay tierras para que se incorporen todos los años 200 jóvenes a la agricultura, en parte porque nuestros mayores no se jubilan, y no se jubilan porque hay una normativa que se lo permite y se agarran a ella, y siguen siendo agricultores algunos hasta que se mueren de 90 y muchos años. Entonces tenemos un problema. Lo que no podemos es meter agricultores fraccionando explotaciones. Lo que no puede es un padre de 50 años crear una explotación para su hijo fraccionando la suya, porque el campo lo que necesita es redimensionarse, no reducirse, no hacer explotaciones más pequeñas. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Por lo tanto, de esas incorporaciones hay algunas que van a hacerlo con éxito y habrá otras que por desgracia van a ser un fracaso. Nosotros estamos preocupados. La concentración parcelaria tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y en el Bierzo se está empezando a hacer concentración, y hay unos sitios de la provincia que se está empezando a hacer esa concentración. ¿Eso no tiene que tener algo más de agilidad? Bueno, por supuesto, y más cuando las concentraciones es un trámite administrativo y no siempre conlleva un gran presupuesto, ¿no? El Bierzo es una situación muy particular. En el Bierzo hay una agricultura más intensiva, que ya nos gustaría que lo fuera también en el plano de la horticultura, lo está siendo en la fruticultura, pero en todo caso es más intensiva, y por lo tanto pues con menos tierra se puede incorporar más gente. Ahí urge muchísimo esa concentración parcelaria, y urge el desarrollar esa modernización de regadíos, por lo menos y en principio del canal bajo del Bierzo. Eso se debería desbloquear porque es un tema que está ahí enquistado,
y se debería dar solución inmediata. El Gobierno, el Parlamento Nacional, el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una ley que era una de las demandas históricas del sector primario, la ley de la cadena alimentaria. Ahora hay que ponerla en marcha. ¿Cómo espera Asaja o qué espera Asaja de esa ley que, entre otras cosas y como punto principal, impide que los agricultores y ganaderos vendan perdiendo dinero? Bueno, pues yo creo que eso es de lo que más va a presumir el ministro cuando venga mañana a Benavides de Órbigo, y me parece bien porque tenemos una ley pionera en Europa y de la que el mérito es del gobierno que la ha aprobado, de los parlamentarios que la han aprobado, pero tengo que decir que esta ley es una reforma de otra que se llamaba igual, que aprobó el Partido Popular. Por lo tanto, lo hizo bien el Partido Popular en su momento y lo ha hecho bien el Partido Socialista en este momento. A nosotros nos gusta la ley y lo que queremos ahora es que se cumpla, y ese es un problema. Evidentemente eso no es fácil, por lo tanto centrémonos en que la ley dé sus frutos, en que la ley se cumpla, pero no cuestionemos la ley, porque la ley es un buen instrumento. Sacar leyes lleva un periodo de tiempo largo, tiene que haber voluntad política, las tiene que aprobar el gobierno, van al Parlamento, es decir, es un proceso que dura un año, esta ha durado más de un año, casi 2 años. Bueno, pues ya tenemos la herramienta, hagámosla funcionar. Lo que le tenemos que exigir ahora al ministro y a las comunidades autónomas en función de sus competencias es que esa ley funcione y que un agricultor no pueda vender a pérdidas, que ningún eslabón de la cadena pueda vender a pérdidas. ¿Llega a tiempo para el sector del vacuno de leche, que a finales del año pasado con las 3 organizaciones hacían una movilización aquí en León y decían que le quedaban pocos meses de plazo con los precios que hay para sobrevivir a los ganaderos de vacuno de leche? Bueno, lo que se ha perdido, eso ya es irrecuperable, eso está claro, pero las ganaderías que no han cerrado, pues cuanto antes se retome una situación de cierta normalidad, pues antes conseguiremos, bueno, que la gente pueda seguir viviendo en sus ganaderías y que no cierren más ganaderías. Por lo tanto, si en algún sector efectivamente es perentorio que entre en vigor esa ley y que dé su fruto, pues es en el sector lácteo. Sí, si le parece, cambiamos un poco de palo y vamos al asunto de los parques solares. Asaja denuncia que hay 8.000 hectáreas que están amenazadas por hectáreas agrícolas que están amenazadas por estos parques. Pero claro, por otro lado está el beneficio que esos parques le van a dar a las juntas vecinales y ayuntamientos a lo largo de toda la provincia. ¿En qué nos quedamos? O sea, ¿dejamos que esos parques se instalen y sacamos el rendimiento que supone esa energía que producen esos parques solares, o apostamos por la agricultura en algunos sitios en los que esa agricultura tampoco se ha apostado por ella en los últimos 20 o 30 años? Bueno, pues debería de haber un cierto ordenamiento, lo ha dicho entre otros el procurador del común, que algunas veces algún caso le habrá que hacer, ¿no? Y la provincia de León es muy extensa y no siempre están buscando los terrenos menos productivos, están buscando los terrenos que quedan más cerca del punto de evacuación que le ha dado Red Eléctrica. Por lo tanto, nosotros pedimos un poco de sensatez, que se pongan donde menos daño haga, que se respeten los derechos que los tienen de los agricultores que están cultivando en esas tierras, que muchas veces las están cultivando como vecinos que son del pueblo, porque suelen tratarse de bienes comunales. La mayoría de los terrenos, estamos hablando de terrenos de juntas vecinales, en algún caso de ayuntamientos, y hombre, que venga alguien de fuera a echar a los agricultores que durante generaciones sus familias cultivaron siempre esas tierras, que te vengan a echar de tu propio pueblo, es francamente muy duro. Y cuando se haga el parque, cuando se hagan, y los que se hagan, tanto estos como los fotovoltaicos, hombre, creo que también tenemos derecho a exigir que las líneas de evacuación sean subterráneas y que no ocupen nuestras fincas por 4 perras, que es lo que están haciendo, porque un tendido eléctrico que pasa por una finca es una auténtica faena que no se paga de ninguna manera, y cuando además te lo hacen en una finca de regadío, pues la faena es doble. Por lo tanto, también tendremos ese derecho a reivindicar esa medida, que por cierto en algunos casos ya se nos está teniendo en cuenta, a base de insistir mucho y de demostrar que no había que ser tan permisivos con esas empresas que vienen a montar los parques. Estamos hablando de parques fotovoltaicos. ¿Temen que pueda pasar algo similar con la producción de energía eólica? Bueno, para nosotros nos perjudica menos, porque un molino, como comúnmente los conocemos, pues ocupa una superficie muy pequeña y debajo se puede cultivar.
Entonces, bueno, pues tendrá un impacto paisajístico, pero desde un punto de vista agrícola, pues no interfiere en nuestra actividad. Sin embargo, el parque fotovoltaico te ocupa la tierra, no hay posibilidades de darle ya ningún uso. Hemos hablado un poco de la leche, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los sectores más, que más preocupación tiene en el campo leonés. Toda la cuestión que está, esa polémica que hay entre que los productores se quejan porque la leche se paga por debajo del precio de coste, ¿esto cómo se va a arreglar? Porque llevamos hablando de esto 20 años y no se arregla nunca, ¿no? ¿Esto se puede arreglar a corto plazo o no? Pues se tiene que arreglar a corto plazo, porque los negocios perdiendo duran poco tiempo y este sector, en la situación en la que está en este momento, tiene los días contados. Por lo tanto, yo estoy seguro que se va a arreglar. Lo malo es que se arregle tarde y por el camino se hayan llevado todavía más granjas de las que ya hemos perdido año tras año en los últimos años. Se trata de repartir un poco mejor los beneficios entre los tres eslabones: el productor, la industria que transforma y la gran distribución a la que vamos los consumidores a comprar. Y en algunos casos, si hay que pagar un poco más la leche, pues tampoco pasa nada, porque un consumidor pague 3 o 4 céntimos, un litro de leche. Nosotros estamos pidiendo 4 céntimos. 4 céntimos. 4 céntimos es la solución para que 260 granjas de un tamaño importante, porque ya estamos hablando de granjas de un tamaño importante, que hoy quedan en la provincia de León, puedan seguir subsistiendo y viviendo de esto. 260 granjas que ocupan el territorio y que todas ellas, prácticamente todas, generan mano de obra asalariada, ¿vale? Es decir, tienen empleados, tienen 1, 2 o 3 familias que les ayudan a sacar adelante todos los días esa explotación. Por tanto, efectivamente, es un sector muy sensible. A nosotros nos preocupa porque cada ganadería que se cierra tiene su impacto en la agricultura, porque las ganaderías consumen lo que producimos los agricultores. Tiene su impacto en la ocupación del territorio y tiene su impacto en el empleo. En el empleo de gente que muchas veces no lo encuentra en otro sitio y se lo damos los agricultores y los ganaderos. No es muchas veces gente que no puede elegir empleo. Es difícil de explicar que con la situación que tiene el vacuno de leche, con la cantidad de granjas que se han ido cerrando en los últimos años, España tenga que importar leche de otros países, porque en torno al 30% más o menos de la leche que consumimos en España tiene que venir de fuera, porque aquí no producimos suficiente para el consumo que hay. Mira, esto es muy sencillo. La industria agroalimentaria española ha dado unos pasos de gigante compitiendo con todo el mundo en los últimos años. Por eso somos un país exportador. Sin embargo, en el sector lácteo no hemos dado esos pasos. Nos hemos dejado colonizar por multinacionales, fundamentalmente francesas, y donde había pequeñas industrias familiares no se han redimensionado. Por lo tanto, tenemos una industria láctea que es poco competitiva y que no tiene tamaño para innovar y no tiene tamaño para salir a exportar. Y esa consecuencia, eso lo pagamos los propios ganaderos. Nuestra industria se deja comer por la industria de fuera. Y eso no ha pasado con otras industrias agroalimentarias que han espabilado. La industria no tiene tamaño, pero los ganaderos tampoco se unen para plantarle cara a la industria. Bueno, es que en muchas ocasiones, cuando los ganaderos se han unido, la capacidad de comercialización es peor, porque las industrias han boicoteado esa unión de los ganaderos. Es decir, las tenemos en la provincia de León. La industria quiere relacionarse individualmente ganadero con ganadero y no con una agrupación de productores. Por lo tanto, es muy difícil. Y los agricultores, cuando producimos cereal, podemos presionar al que nos compra, porque el cereal no se nos estropea, pero la leche tiene que salir todos los días de nuestra granja. Y si no va el camión, si no viene mañana el camión, tenemos que ponernos de rodillas y pedirle a la industria que nos la vaya a recoger. Por desgracia es así. ¿Se están negociando ahora los contratos? ¿A cuánto se está pagando la leche? Bueno, pues no se están negociando los contratos, porque la negociación como tal no existe y los contratos no están firmados. Digamos que se está llevando leche de la granja sin precio y ahora cuando llegue el último día del mes pues veremos a cómo nos pagan. Una irregularidad que no permite la ley, pero se está haciendo así. Se nos ha terminado el tiempo de este filandón, así tenemos que terminar. Despedimos ya a José Antonio Turrado, secretario general de Asaja. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos explicado distintos sectores dentro del campo de la agricultura y la ganadería de León. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias también a Joaquín Torné, a Elena Rodríguez. Gracias por haber estado una semana más en este filandón. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos dentro de 7 días. Buenas noches y feliz semana.